día a todos mis alumnos de Psicología y Psicopedagogía de los planteles de Tláhuac y Tlalpan. Este video está dirigido para, obviamente, toda la comunidad, pero especialmente está diseñado para la generación 17 y 21 de Psicología escolarizado de Tlalpan, las generaciones 22 y 25 escolarizado de Tláhuac, la generación 27 de Psicopedagogía viernes en Tláhuac también, las generaciones de escolarizado también son de psicopedagogía, y la generación 22A y 22B de sábados, igualmente en Tláhuac, igualmente de psicopedagogía. Entonces, son ustedes los que van a tener que enviar la tarea correspondiente a este video. Y bueno, antes de empezar con su temario oficial, he decidido meter un tema que creo yo está muy adecuado a la situación que estamos viviendo, es súper necesario y además nos va a ayudar a entender de manera personal y obviamente como profesionales de la salud los acontecimientos que han estado sucediendo en este país. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a los primeros auxilios psicológicos. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Porque algunos de ustedes pueden ubicar los primeros auxilios médicos, los primeros auxilios que se dan cuando alguien tiene un accidente, cuando hay un herido, y que estos primeros auxilios, digamos, el objetivo que van a tener es evitar que se produzca un daño mayor y hacer que la persona pueda llegar al hospital a ser atendido de manera más especializada. Los primeros auxilios psicológicos entonces van a ser exactamente lo mismo. Los primeros auxilios psicológicos entonces van a hacer que todo daño psicológico provocado por una crisis, digamos, se disminuya o haya personas que tengan menor probabilidad de ser afectados por una crisis. Entonces, esto es lo que nos va a dar los primeros auxilios psicológicos y se van a poder obviamente aplicar en adultos, en niños y en adolescentes, pero no se van a aplicar de la misma manera. Ahorita vamos a revisar algunas características específicas que necesitamos tomar en cuenta. ¿Qué cosa es un incidente crítico? ¿Qué cosa es una crisis? Bueno, hace algunas semanas una catástrofe natural nos hizo vivir una crisis. ¿Por qué? Porque una crisis es un estado temporal, y es muy importante tomar en cuenta esta palabra de temporal, de desorganización en la cual los recursos psicológicos que tenemos no nos van a ser suficientes para afrontar una situación y entonces necesitamos ayuda. Una crisis va a tener dos posibles caminos a seguir: un camino de oportunidad y un camino de peligro. Es decir, a partir de la crisis nosotros podemos tener la oportunidad de aprender cómo resolver crisis en el futuro, la oportunidad de a lo mejor elaborar asuntos que hasta habían quedado inconclusos de duelo, y la parte de peligro va a ser que si este asunto no se resuelve de la mejor manera posible, entonces sí podemos tener mayor probabilidad de sufrir algún tipo de psicopatología, trastorno psiquiátrico o algún otro problema de salud. Y justo eso es lo que nos van a prevenir los primeros auxilios psicológicos. Entonces, los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivos principales reducir primero el estrés inicial que se genera tras un incidente crítico. Obviamente este estrés inicial no es malo, se va a generar en todos, porque es una situación que, volvemos a lo mismo, nos genera desorganización, pero no podemos estar así todo el día y no podemos estar así para adaptarnos a la crisis. Necesitamos bajar estos niveles de activación y ese va a ser el objetivo de los primeros auxilios psicológicos. Otra cosa que van a hacer es, obviamente, prevenir la aparición de problemas de salud a consecuencia de la crisis. Estos trastornos psiquiátricos o problemas de otro tipo de enfermedades, como las adicciones, por ejemplo. Un mal manejo de una crisis puede llevar a una persona al consumo de sustancias adictivas. Bien,
Nos va a permitir también el dar primeros auxilios psicológicos adaptarnos y adaptar a los demás, digamos, a la crisis que está viviendo y a lo que requiere de nosotros. Y generar en las personas que viven la crisis mayor autonomía. No vamos a estar cuidando a la gente todo el tiempo y entonces necesitamos llevarlos a un momento en el cual se puedan hacer cargo poco a poco de las tareas que tienen que afrontar y además aprendan estrategias de afrontamiento que puedan ocupar en otros momentos de crisis o en situaciones posteriores que van a suceder partiendo de esta misma catástrofe. Obviamente también vamos a tener que promover el contacto entre la persona y sus redes de apoyo. Y no solo, por lo menos en las primeras 72 horas, a lo mejor hacemos que la persona se comunique con sus familiares, pero no solo eso es lo importante. También lo importante es asegurarnos de que estas redes de apoyo efectivamente lo sean. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona tenga familia no necesariamente quiere decir que esta familia esté funcionando como su red de apoyo. Y nosotros, como parte de estos primeros auxilios psicológicos, tenemos que cerciorarnos de que la familia pueda funcionar así. ¿Cuándo aplicar primeros auxilios psicológicos? En una situación ideal, que rara vez se cumple, pero bueno, pensemos que hay personas que lo han descrito así, en una situación ideal, se tienen que aplicar los primeros auxilios psicológicos desde el incidente crítico, por ejemplo, desde la emergencia masiva que vivimos hace unas semanas, hasta 72 horas después, es decir, a partir de que se vivió el incidente y hasta 72 horas. La realidad es que muchas veces no ocurre así, ¿no? La realidad es que a veces estas emergencias masivas demandan que tengamos que satisfacer otro tipo de necesidades o resolver otro tipo de cuestiones y que la gente, como fue el caso de nuestro país, esté más preocupada por ayudar a sacar gente, por alimentarse y alimentar a los demás, que por hablar de si se sienten bien o se sienten mal. Y entonces estos primeros auxilios psicológicos en su aplicación se pueden extender hasta el mes posterior a la crisis. Pero obviamente durante ese mes el objetivo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque pensemos que en las primeras 72 horas del evento la persona ya pudo contactar a sus familiares, la persona ya pudo hacerse cargo de algunas cosas inmediatas y urgentes y a lo mejor su prioridad va a ir cambiando. Y entonces lo que quiere, muy probablemente en este mes, va a ser sentirse mejor, sentirse más calmada, dormir mejor, resolver otra serie de problemas a consecuencia de la crisis y demás. Bueno, y vamos a tener reglas básicas para aplicar primeros auxilios psicológicos. No podemos llegar nada más, instalarnos y decir, hola, ¿cómo estás? Vengo a aplicarte primeros auxilios psicológicos. Necesitamos tener ciertos criterios, ciertos principios que no debemos de romper. El primero obviamente es la amabilidad. No podemos llegar y abrazar a una persona en la calle porque sí. En este país eso con algunas personas sí funcionó, pero no con todas. Porque acuérdense que cada persona es diferente. Entonces, vamos a presentarnos de manera amable, vamos a decir nuestro nombre y vamos a decir qué es lo que estamos haciendo ahí. Es decir, no vamos a decir, te vengo a aplicar primeros auxilios psicológicos, pero a lo mejor vamos a preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Vamos a ser honestos, no vamos a decirle a las personas algo que no podamos cumplir. Vamos a manejar entonces también información que sea verificada. Vamos a utilizar la confidencialidad, ¿no? O sea, nada de que selfie con los que estoy ayudando y miren cómo está llorando y yo le estoy consolando. La intimidad es súper importante para los demás. Entonces, nada de selfie con el que ayudo, por favor. A menos que las personas así lo permitan y que ya estén, por supuesto, en esta fase en donde ya están más calmados y a lo mejor como parte de la relajación dicen, bueno, me quiero tomar una foto contigo. El respeto a la diversidad, va a haber personas que reaccionan de manera diferente, nos vamos a encontrar con culturas diferentes, nos vamos a encontrar con niños, adolescentes, adultos, con personas que a lo mejor no sepan lo mismo que nosotros sabemos y entonces hay que tomar en cuenta esa diversidad.
y por lo tanto vamos a dar un lenguaje adecuado a esta persona y a su contexto. Y no vamos a olvidar tampoco el autocuidado. Así como ayudamos a los demás, necesitamos percibir constantemente que nosotros estamos en condiciones de ayudar. El autocuidado entonces no solo va a tener que ver con que nos alimentemos bien, con que a lo mejor empecemos a dormir mejor, sino con percibir que emocionalmente sí podemos dar apoyo en estos momentos, porque así como las personas a las que se les cae su casa en un desastre natural viven una crisis, por supuesto también la van a vivir las personas que vivimos el desastre aun cuando no nos pasó nada. Y ahorita vamos a revisar qué reacciones podemos tener. Y vamos a buscar un entorno seguro. Yo sé que también eso es como muy ideal en las situaciones de crisis. Sin embargo, sí podemos encontrar o tratar de encontrar un entorno que esté un poquito más alejado de donde a lo mejor tenemos las imágenes más críticas del desastre para poder hablar más en calma. O podemos hacer que ese albergue en donde las personas están en este momento se vuelva su entorno seguro. Esto también tiene que ver con cuánta seguridad reflejemos nosotros. ¿Cómo aplicamos primeros auxilios psicológicos? Varía en términos de contextos y en términos de a qué edades, pero tenemos una serie de fases y de pasos muy, muy generales. Estos pasos están basados en lo que propone la Unidad de Intervención en Crisis de la Universidad de Barcelona. Bueno, vamos a mencionar nuestro nombre y para qué nos acercamos, esto ya lo mencionamos. Vamos a brindar contención emocional, es decir, si la persona está llorando, necesitamos cerciorarnos de que podemos calmarla, hacer que respire profundo para que nos escuche y para que nos entienda. Y obviamente cerciorarnos de que en ese momento la persona sí quiere recibir ayuda. Habrá gente que se podrá negar a que nosotros nos acerquemos y también eso lo tenemos que respetar. Vamos a recoger información, a preguntarle a la persona lo que le pasó y qué necesita, qué le preocupa. Y vamos a tener una enorme variedad de necesidades. Hay personas que nos pueden decir que a partir de la crisis se sienten muy, muy estresados y que a lo mejor lo que necesitan es rezar. Y hay personas que pueden decir, ¿cómo es posible que necesite rezar en un momento en donde se tiene que levantar a ayudar? Bueno, esas son las necesidades espirituales de cada quien. Entonces, si la persona necesita rezar, tenemos que ayudarle a que encuentre un lugar en donde rezar o respetar que rece. Si la persona necesita en ese momento a lo mejor contactar a alguno de sus familiares, entonces también podemos gestionar que se dé este contacto. Bueno, otra cosa que vamos a hacer después es la asistencia práctica. Cuando estamos en crisis, hay procesos cognitivos que se alteran. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Bueno, atención, memoria, todas estas cuestiones que hacemos para planificar. Todo esto se va a alterar y entonces las personas necesitan a un ayudante, digamos, que no esté tan afectado para que pueda enseñarles o ayudarles a gestionar estos procesos cognitivos. Poder reordenar necesidades. Por ejemplo, si una persona está gritando y dice, es que lo que necesito ahorita es conseguir una casa, pero también necesito una tele nueva, pero también necesito explicarle a mi hijo de 4 años lo que ocurrió, tenemos que ordenar prioridades, ayudarle a ordenar prioridades, porque en ese momento de crisis su cerebro no lo va a poder hacer. Y es justamente por eso que en los primeros días posteriores a la crisis, tampoco la persona va a poder recibir como tal terapia. Además de que los primeros auxilios psicológicos no son un enfoque de terapia, pero perfectamente los puede dar alguien que esté desde los primeros cuatrimestres de psicología. Vamos a contactar o tratar de contactar con redes de apoyo y, como ya lo habíamos dicho, asegurarnos de que estas redes de apoyo sí lo sean, de que la familia efectivamente funcione como tal. Y vamos a darles pautas de afrontamiento, es decir, podemos comentarles, mire, es posible que a partir de esta crisis usted no pueda dormir bien, usted tenga problemas o alteraciones en sus hábitos de alimentación, usted tenga miedo, todos tenemos miedo y está bien y es válido. ¿Cuándo ya tendríamos que preocuparnos de que no sea tan válido? Bueno, pues cuando después del mes estás
situaciones no cambien, usted no pueda, digamos, volver a su funcionalidad y esté teniendo más problemas de los que tenía antes, que en lugar de mejorar empeore. Y entonces ahí sí podríamos pensar en una situación de terapia o en una situación de algo que digamos, se intervenga a nivel salud mental. Bueno, y vamos a tener una serie de cuestiones a tomar en cuenta al aplicar primeros auxilios psicológicos en diferentes etapas de la vida, porque no todos somos iguales. Vamos a empezar entonces ahora a hablar sobre los niños preescolares. Recuerden que todas las crisis implican pérdidas. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que implica que las personas en diferentes etapas de la vida vivan una pérdida. ¿Qué les pasa a los niños preescolares? La primera pregunta que seguramente ustedes se van a encontrar mucho esta semana, en estos días, es ¿cómo le explico a mi niño menor de 6 años que ya no tiene casa o que hubo un temblor o que hay una crisis? Bueno, vamos a partir de quién es un niño menor de 5 años. Estos niños normalmente lo que hacen para afrontar las crisis son las siguientes cuestiones. Van a manifestar emociones a través de cuestiones somáticas, es decir, puede que les duela la cabeza, puede que les duela el estómago, puede que se enfermen, pero no necesariamente va a pasar esto porque el problema esté a nivel físico, sino porque hay algo que les angustia y entonces esa es su manera como de escribir o detectar que esto les angustia. Van a volverse un poquito más irritables, pueden llorar, pero no necesariamente van a saber que están llorando porque hubo un temblor o porque perdieron a alguien, no van a saber por qué. Y entonces ahí está nuestro papel como adultos de enseñarles realmente a un poco desde su edad saber por qué. Los niños no tienen este concepto de muerte, los niños preescolares no tienen todavía este concepto de muerte. Más o menos después de los 6 o 7 años, este concepto de muerte se empieza a generar. Entonces, lo que creen los niños pequeños es que la muerte es reversible, que alguien va a morir y va a revivir como en los videojuegos o como en las caricaturas, que la muerte no es universal, que igual ellos no se mueren, y que la muerte no es definitiva, y que igual las personas que se mueren van a tener hambre o frío después. Pero hay algo que les va a dar mucha angustia a los niños preescolares, y es que se alejen sus adultos significativos, porque un niño pequeño perfectamente sabe que si lo abandonan no va a poder, pues digamos, sobrevivir, porque el adulto lo alimenta, porque el adulto lo lleva a la escuela, porque el adulto le resuelve problemas y eso el niño lo sabe. Y su mayor angustia es, ¿qué voy a hacer si me quedo sin ese adulto? ¿Qué voy a hacer si me abandonan? Y si yo provoqué ese abandono, porque además los niños preescolares tienen algo que se llama pensamiento egocéntrico, tienen algo, creen que todo lo que está en su entorno es algo que pueden controlar, gira en torno a ellos. Y entonces si ellos a lo mejor se enojaron con sus papás y desearon que se fuera y después casualmente se va, piensan que ellos lo provocaron. Y tenemos que enseñarles que no es así. No tienen todavía esta distinción como tal entre realidad y fantasía. Pueden tener en este mismo plano de la existencia a su mamá, a su papá y a Bob Esponja, porque no tienen como el concepto de lo que es real y lo que es fantasía, apenas lo están construyendo. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a tener 5 palabras mágicas para trabajar con niños preescolares. Y estas palabras son contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Lo primero que vamos a hacer es contener. Aquí hablamos ya de la contención emocional. O sea que los niños necesitan que se les abrace, los niños necesitan recibir muestras de cariño frecuentes y también necesitan observar en sus adultos significativos que no pasa nada. O que a lo mejor la crisis sí les da miedo, sí les da tristeza, porque también es normal que observen esas reacciones, pero que digamos la crisis no incapacita a los adultos. Vamos a calmar, vamos a hablar en voz suave y vamos a tratar de
utilizar ciertas cosas que puedan relajar a los niños pequeños. A lo mejor vamos a contar un cuento, a lo mejor podemos cantar una canción. En etapas preescolares ya podemos hacer uso del lenguaje para calmar. Y si tenemos bebitos, incluso podemos hacer esto de cantar, podemos hacer esto de cargarlos, porque aunque los bebés no entienden exactamente los conceptos que se les están diciendo, sí entienden y sí pueden reconocer las emociones de los demás y reconocer cuando algo está mal. Entonces esto es muy importante de hacerlo también con ellos. Se vale jugar en las situaciones de crisis. Y se vale jugar porque para los niños pequeños el juego es una manera muy útil de asimilar la realidad, de asimilar lo que les está pasando. Entonces, se vale que puedan, digamos, a la medida de lo posible, jugar o realizar otras actividades que no los tengan viendo todo el tiempo lo que pasa en la gestión de la crisis. Bueno, y vamos a pasar con esta situación de informar. Vamos a explicar la crisis con un lenguaje adecuado para su edad, lo más simple que podamos, pero a la vez lo más honesto que podamos, sin ocupar palabras que puedan asustarle a los niños. Y hablando de la realidad y situándolos un poco en la realidad. ¿Por qué? Porque cuando pasan las emergencias masivas, a veces los niños se imaginan que algo más catastrófico pasó y tienen una fantasía como más terrible del suceso. Por ejemplo, alguien puede imaginar que no fue que temblara, sino que Godzilla movió la ciudad y entonces nos va a comer a todos. Hay que explicarle al niño que no, que hay cosas que pasan en las películas y que esto no es lo que está pasando ahora y que no corremos el riesgo que cree desde su fantasía. Vamos a normalizar, es decir, vamos a indicar, y esto también es bien importante que lo sepan los adultos significativos, que no pasa nada si el niño llora un poquito más, si el niño a lo mejor ya podía usar el baño y ahorita vuelve a tener problemas para usarlo, que no pasa nada mientras esté dentro de este mes o estas primeras semanas y vaya volviendo poco a poco a la funcionalidad, digamos, a la normalidad. Y es por eso que vamos a ocupar este paso de consolar para hacer que el niño vaya volviendo poco a poco a la rutina. La rutina es algo que a niños y adultos nos calma. Entonces, volver a rutinas, poder jugar, poder realizar rituales de despedida, incluso de despedida de objetos, ¿no? Porque si el niño perdió sus juguetes, aunque no sean pues un ser querido como tal, es algo que le puede preocupar. Y entonces es muy importante esta parte y asignarle pequeñas tareas. ¿Por qué? Porque el niño está empezando a explorar esta parte de la iniciativa. Para él va a ser muy importante sentirse útil. Vamos a hablar ahora de la tercera infancia. La tercera infancia tiene que ver con estos niños que tienen entre 6 y 12 años. Y en la tercera infancia se nos atraviesa un fenómeno muy importante de cambios físicos, que es la pubertad. La pubertad es, digamos, esta etapa de cambios físicos que ocurre más o menos desde los 8 o 9 años y que tiene que ver con la adolescencia, pero no es la adolescencia en sí, porque la adolescencia tiene más que ver con otras cuestiones psicológicas que van a cambiar. Ok, los niños van a manifestar llanto, pueden manifestar irritabilidad y pueden tener esta parte de regresar a etapas anteriores. Obviamente siguen las reacciones somáticas, pero aquí ya tienen una mayor madurez cognitiva y entonces ya van a entender lo que pasó de manera diferente, porque ya hay un pensamiento lógico y un razonamiento un poquito más avanzado. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Más o menos lo mismo que con los preescolares: contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Vamos a contener indicándole cómo es que puede expresar sus emociones y que se vale expresar emociones y que se vale tener miedo, pero que también se vale tener cierto control. Es decir, un niño no puede pasársela absolutamente todo el día llorando. Para eso, los adultos significativos o las personas que ayudan a los adultos significativos tienen que indicarles que hay que cambiar ciertas cuestiones para que el niño pueda volver poco a poco a esta rutina y a esta normalidad.
En calmar vamos a ocupar situaciones previas de crisis que a lo mejor el niño ya haya podido resolver. Es decir, vamos a, si tiene por ejemplo un cambio de casa, porque perdió su casa o porque a lo mejor ya no es seguro vivir ahí, podemos indicarle una cosa como, bueno, tú recuerdas cuando pasaste del kinder a la primaria, recuerdas que esa experiencia te daba miedo, pero que al final lo pudiste hacer y encontraste muchos amiguitos, y esto es igual y es un cambio que vas a poder resolver. El lenguaje positivo va a ser muy importante ahí. No le vamos a mentir al niño y a decirle que todo va a estar bien, pero sí le vamos a decir que las situaciones son cosas, van a ser cosas que pueda resolver y que si no las puede resolver, como adultos vamos a estar siempre ahí. Bueno, vamos a averiguar qué información tiene sobre la crisis. Es muy importante que si gestionemos un poco este manejo de redes sociales, porque no toda la información que observan ahí es real y porque aunque sea real, no toda la información es adecuada para un niño menor de 12 años. Hay imágenes muy fuertes, sobre todo cuando hay estas catástrofes. Entonces, no le vamos a dar acceso a mucha información, pero sí le vamos a preguntar qué ya ha visto, qué sabe y vamos a darle explicaciones simples sobre lo que sabe. Vamos a comprender y a ser muy pacientes con los cambios de conducta, pero también vamos a vigilar que poco a poco los niños puedan volver a sus actividades normales. Vamos a volver a aplicar esto mismo con preescolares. Consolar a través de las rutinas, a través de los juegos, a través de la socialización y a través de los rituales de despedida. Y luego vamos a pasar a otra etapa, que es una crisis en sí, lo cual nos puede generar algunos otros problemas. La adolescencia. La adolescencia es una crisis en sí, porque ya lleva cambios físicos, cambios hormonales, cambios que van a tener una repercusión a nivel emocional. Porque de ser el papá, el adulto significativo más importante, ahora el adolescente buscará a su grupo de pares. Esto va a ser muy importante porque entonces a la hora de dar estos primeros auxilios psicológicos, muchas veces tenemos que recurrir al grupo de pares. Es decir, a otros adolescentes que estén viviendo lo mismo o que le puedan ayudar. Aquí los adolescentes ya pueden, obviamente por todo este cambio cognitivo, comprender que la muerte es universal, que es irreversible, pero todavía tienen algunos problemas para comprender que ellos también pueden morir. Los cambios que tienen y las características que en ese momento tiene su lóbulo frontal, este lóbulo frontal que nos hace poder controlar consecuencias, planificar ciertas acciones, este lóbulo frontal no va a estar lo suficientemente, digamos, maduro o desarrollado todavía, y entonces el adolescente va a ser impulsivo y hasta cierto punto se va a sentir inmortal. Pero aguas, porque el hecho de que un adolescente vea que otros adolescentes en su misma situación pueden morir, sí le cambia la perspectiva, sí hace que cuestione las cosas de una manera diferente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en los primeros auxilios psicológicos con adolescentes? Vamos a dar información clara, vamos a dar información de manera ya más parecida a como le hablaríamos a un adulto. No hay que hablarle al adolescente como si tuviera 5 años, porque además eso es algo que les ofende mucho. Hay que hablarle como si fuera un adulto, pero nunca dejar de tomar en cuenta que no es un adulto y que no va a reaccionar como adulto, aun cuando así le estemos dando la información. Vamos a respetar entonces sus espacios. A veces el adolescente ante estas crisis y ante la propia crisis que vive de la adolescencia se va a aislar y está bien. A veces la persona no va a querer hablar, y no solo los adolescentes, también muchos adultos hacemos esto. Y está bien, no se le va a obligar, pero sí tiene que saber siempre que su familia y su grupo de pares van a estar con él para apoyarlo, y por eso vamos a incluir a otros adolescentes. Vamos a asignar tareas, vamos a hacer que participen en la resolución de esta crisis. Algo que probablemente va a sacar
en particular en lo que estamos viviendo en nuestro país, a muchos jóvenes adelante, es esta parte del voluntariado que hicieron. Eso los hace sentir héroes, los hace sentir útiles y entonces eso también los va a ayudar a manejar esta tragedia. Pero también depende, porque acuérdense que cada persona es diferente. Bueno, y entonces no vamos a caer tampoco en provocaciones. Es decir, el adolescente es irritable porque es adolescente. Y bueno, sí tenemos que vigilar cómo van estos cambios, pero no podemos asumir que, digamos, el adolescente está siendo irritable, está gritando, está pataleando, porque es algo personal que tiene contra sus adultos significativos. No es personal. Entonces no vamos a caer en provocaciones, pero también vamos a pedir de manera muy firme que se cumplan las reglas que ya establecimos. No es el momento de pelear, pero sí de recordar de manera muy sutil que tampoco es que el adolescente a partir de lo que pasó pueda hacer lo que quiera. Y vamos a pasar ahora entonces a los adultos. Qué complicados somos los adultos. Somos incluso más complicados que las etapas anteriores. Y somos complicados porque en nosotros ya hubo pérdidas anteriores. Ya hubo factores que nos pueden estar en este momento funcionando como factores de protección ante esta crisis o como factores de riesgo, es decir, cosas que nos van a dificultar o que nos van a ayudar a superar estos momentos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, vámonos un poco a las cuestiones cognitivo-conductuales. Vamos a hablar de algo que se llama CASIC. Y en el CASIC, que es este cuestionario que se utiliza para evaluar justamente varias áreas ante las crisis, vamos a indagar sobre síntomas cognitivos. ¿Qué nos va a pasar cognitivamente cuando vivimos una crisis que necesariamente trae consigo pérdidas? Vamos a tener desorientación, vamos a tener falta de atención, vamos a tener problemas a nivel de memoria, podemos tener pensamientos recurrentes sobre lo que pasó. Eso es absolutamente normal. Aquí me gustaría que pusieran muchísima atención a estos síntomas porque lo que van a hacer de manera personal, eso no necesariamente lo tienen que entregar, pero sí quiero que lo hagan, es detectar estos síntomas y recordar cómo eran antes de vivir la crisis que tenemos todos aquí, que fue lo del 19 de septiembre, durante las primeras 72 horas de que pasó esto y cómo son ahora. Es decir, pensar si antes de la crisis tenían o no problemas de concentración, si durante la crisis los tuvieron y si ahora los tienen, si antes de la crisis pensaban que algo así podía ocurrir, si durante la crisis los pensamientos recurrentes sobre lo que pasó eran recurrentes y si ahora todavía lo son. Vamos a tener también síntomas afectivos o emocionales que pueden ser el enojo. Vamos a estar muy irritables y vamos a estar muy irritables por cosas que no necesariamente tienen que ver con la crisis. Vamos a tener tristeza, vamos a tener miedo, podemos tener sentimientos de culpa. De hecho, esta parte de la culpa del sobreviviente, hay gente a la que le da culpa como pensar que no le tocó lo más feo de la crisis y que a lo mejor a otras personas que eran más lindas desde su percepción o que eran más pequeñas sí les tocó y entonces, ¿por qué a ellas y no a mí? Esto también va a ser normal hasta cierto punto, ya dijimos, tiene que ir la persona restableciendo poco a poco su funcionalidad, pero puede pasar, o puede que tengamos indiferencia, puede que no queramos saber de la situación. Vamos a pasar entonces a estos síntomas somáticos e interpersonales. Dentro de estos síntomas somáticos vamos a tener un montón de cosas: enfermedades oportunistas, opresión en el pecho, dolores de cabeza, todas las cosas que terminan en itis, colitis, gastritis, faringitis. Hay cosas que en este caso, bueno, en el caso de haber experimentado un terremoto, sí se pueden causar por el ambiente, ¿no? Por ejemplo, una gastroenteritis por
comer algo que a lo mejor estaba contaminado, pero hay cosas que también se van a causar porque estamos en un estado de estrés, más específicamente de distrés o de diestrés. Y entonces lo que va a pasar es que nuestras defensas también van a estar mucho más bajas. Vamos a tener entonces otros más como dificultad para respirar y dentro de la parte interpersonal podemos tener aislamiento, podemos tener lo contrario, es incapacidad como para estar solos, que nos dé miedo estar solos, que nos dé miedo cerrar la puerta. Recuerden que todos estos síntomas tienen que ser adaptativos. Podemos tener problemas en nuestras relaciones interpersonales y para eso, otra vez, para eso sirven los primeros auxilios psicológicos, porque como cada quien, cada individuo va a reaccionar de manera diferente a una crisis, pues entonces puede haber más problemas familiares, más problemas de pareja, más problemas entre compañeros de trabajo, por ejemplo, porque cada quien va a tener su manera de reaccionar. Entonces, lo que tenemos que hacer desde primeros auxilios psicológicos y lo que tienen que hacer ustedes ahora que conocen esta información es evitar tomárselo personal y saber que esta es la manera de muchas personas de lidiar con la crisis. Vamos a tener síntomas conductuales también. ¿Vamos a comer más o a comer mucho menos? ¿Vamos a dormir más o a dormir mucho menos? Incluso puede ser que en alguna semana nos pase como la primera parte de la semana estamos comiendo más y la primera parte y la siguiente parte estamos comiendo menos. Vamos a tener llanto, obviamente. Vamos a tener que esta necesidad de trabajar en exceso o esta incapacidad para trabajar. ¿Por qué? Porque durante la crisis o durante el tiempo que nos tardamos en asimilar la crisis, también nos va a costar trabajo concentrarnos. Y bueno, estos síntomas sería muy importante que ustedes registraran de manera personal cuál fue su cambio, cómo se sentían antes, cómo se sintieron durante y cómo se sintieron y cómo se sienten ahora, que todavía no acaba la crisis, pero que estamos en un momento en donde ya estamos, digamos, en otra fase, en esta parte de la recuperación. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer además de trabajar con los primeros auxilios psicológicos desde estos pasos que mencioné? Si ya son voluntarios, si ya están trabajando para los demás o si ya lo hicieron, es muy importante que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Obviamente tienen que estar cuidando mucho sus hábitos de sueño y alimentación. Es normal que cambien, no tienen que intentar que no cambien. A veces se vale comer más, a veces se vale comer menos, pero también es normal o es adaptativo que poco a poco vayan volviendo a lo que ustedes antes hacían, o a lo mejor que hasta pues sea un resultado más productivo que el que antes tenían. Vamos a evitar también el consumo de drogas por obviesísimas razones, ¿no? Ya nuestra mente está en una situación de estrés, no la vamos a alterar más. Y el consumo de cafeína, que eso es lo que muchas personas hicieron, ¿no? Consumir cafeína porque tenían que ayudar y porque tenían que estar despiertos, pero eso a la larga también nos puede alterar y entonces vamos a evitarlo. Vamos a realizar actividades que promuevan la relajación. Necesitamos estar bien para poder ayudar a los demás. Eso es muy necesario. Y entonces se vale escuchar música y entonces se vale hacer yoga y entonces se vale realizar algo que nos calme y que también nos haga volver a las rutinas. Por eso estas clases en línea, porque ustedes necesitan, digamos, ocupar su mente en otras cosas que al momento no sean más productivas. Y de ser posible, evitar consultar noticias sobre la emergencia antes de dormir. Yo sé que quieren estar enterados, yo sé que quieren estar informados, pero el asunto es que esto, digamos, deben de dedicar cierta parte del día a hacerlo, pero no toda, porque también puede contribuir con que se sientan mucho más estresados. Bueno, y obviamente estar hablando constantemente de lo que viven en estas sesiones de voluntariado, obviamente trabajar en equipo y siempre tratar como de contarlo, de tener una persona en la que ustedes puedan confiar y decirles lo que están viviendo, o escribirlo, o dibujarlo, vaya, sacarlo. Y si no se sienten todavía en posibilidades de sacarlo, entonces
tratar de utilizar otro tipo de técnicas para que eso se vaya elaborando. Bueno, y así vamos a terminar. Esta es la bibliografía que también les pondré más adelante, les enviaré. Y vamos a pasar a una palabra que yo sé que ustedes no quieren oír, pero yo necesito aplicar, que es la tarea. Sí va a haber tarea. En sus videos, en la descripción de su video y probablemente en correos de grupo y demás información que ustedes me manden, van a encontrar una serie de textos que van a complementar a este video que yo les estoy mandando y que van a tener que leer y sintetizar, escribir esta síntesis y mandarla a eloisareyesc@gmail.com. Eloisa sin H y con S, Reyes, obviamente con S, y la letra C, @gmail.com. Recuerden que es importante que le pongan la C, porque hay otra eloisareyes@gmail.com. Saludos, que nunca me reenvía mis mensajes, entonces, por favor, para que llegue, póngale la C. Bueno, y entonces me van a enviar esta síntesis. Adjunto, además, van a encontrar lecturas y videos complementarios al siguiente tema con el que iniciamos la próxima semana. Dependiendo de la materia que les toque, yo me estaré poniendo en contacto con ustedes. Pues bueno, así terminamos. Espero estén muy bien. Espero recibir la tarea antes del próximo domingo a las 11:59 de la noche. Esa es la fecha límite que tienen. Por favor, tómenlo en cuenta y seguimos en contacto.